Les doy la bienvenida a este segundo video de la segunda parte de esta temática de evaluación de la función endocrina, donde vamos a hablar de la importancia fisiológica y para el laboratorio de las hormonas de la corteza adrenal o corteza suprarrenal, comenzando por los mineralocorticoides, en específico la aldosterona, la cual tiene un rol importante en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual, como ustedes sabrán, es uno de los mecanismos más importantes de la mantención del equilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? El eje renina-angiotensina-aldosterona va a regular, entre otros, por ejemplo, la sed, el volumen hídrico, así como también la tensión arterial a través de varios mecanismos que se pueden ver en esta figura. Tenemos primero que el aparato yuxtaglomerular va a controlar la presión hidrostática del glomérulo y la concentración de sodio, principalmente en los túbulos contorneados distales. En casos en que haya una disminución de la perfusión renal o una disminución de la concentración de sodio en los túbulos contorneados distales, el aparato yuxtaglomerular, las células del aparato yuxtaglomerular van a liberar renina. La renina tiene la capacidad de escindir el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Ya? Esta angiotensina 1 es convertida a angiotensina 2, principalmente por la enzima convertidora de angiotensina, la cual está principalmente distribuida a nivel pulmonar. Ahora, la angiotensina 2 tiene efectos vasoconstrictores bastante potentes. Va a promover, entre otros, por ejemplo, la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal, va a estimular la sed, ¿ya? También estimula la liberación de la hormona antidiurética, la liberación de catecolaminas, así también como la síntesis de aldosterona, ¿sí? La aldosterona va a ser, al final de cuentas, quien estimula la reabsorción de sodio y agua, aumentando el volumen sanguíneo y la presión arterial. Tenemos que decir aquí que en general todos estos efectos van a mejorar la perfusión renal, ¿ya? Ahora, la hormona adenocorticotrópica o ACTH y el aumento del potasio también tienen algunos efectos sobre la estimulación y síntesis, así también como la secreción de aldosterona, ¿ya? Ahora, esta aldosterona va a estimular la retención de sodio y agua, así como el incremento del volumen, lo cual hace que aumente la presión sanguínea, finalmente, aumentando también la entrega de sodio por los túbulos contorneados distales. Ahora, la aldosterona corresponde a un mineralocorticoide, el cual está presente en concentraciones que pueden ir de los 0.1 a 0.7 micromol, algo más así como 50 a 250 microgramos. Entre un 50 y un 70% va a circular unida a albúmina o a la globulina de unión a corticosteroides, también llamada transcortina o muchas veces denominada también por su sigla CBG. Aproximadamente entre un 30% hasta la mitad va a circular de forma libre. La principal función de la aldosterona es el aumento del volumen del líquido extracelular en respuesta del agotamiento del sistema de volumen, en el fondo detectado por el sistema renina-angiotensina. Además de esto, estimula la reabsorción de sodio desde el lumen de los túbulos renales, tanto del túbulo contorneado distal y del ducto del colector del nefrón, así también estimulando la reabsorción en las glándulas sudoríparas y también en el colon distal. Además está involucrada en la secreción de potasio y de hidrógeno, así como también tiene un papel importante en la homeostasis del potasio, principalmente aumentando la concentración de potasio en el líquido extracelular, o sea, aumenta la concentración extracelular de potasio y así también estimula la secreción de aldosterona. Es importante acá, y lo vamos a ver también enseguida, la función del receptor de mineralocorticoides, el cual actúa como un factor de transcripción en estos casos, ¿ya?
esto tiene importancia aquí en los efectos celulares de la aldosterona. Los efectos celulares van a ser principalmente tres, ¿sí? Vamos a tener que hay una estimulación de la actividad en el canal de sodio epitelial, también denominado ENaC. Vamos a tener un aumento en la expresión de los genes que producen ATP mitocondrial, así como estimular también la bomba vasolateral de sodio-potasio ATPasa. Entonces, tenemos que la aldosterona va a regular el volumen del líquido intracelular y la homeostasis del potasio. Principalmente mediante su unión con el conducto colector cortical renal principal, ¿sí? Aquí es donde está principalmente almacenado el receptor de mineralocorticoides, principalmente en las células epiteliales del conducto colector cortical renal, ¿sí? Al unirse la aldosterona con este receptor de mineralocorticoides, se produce o se conduce, podríamos decir, a un mayor número de canales de sodio abiertos, ¿sí? O sea, la apertura de una mayor cantidad de canales de sodio, principalmente en la membrana luminal de las células principales en el túbulo colector cortical. Esto va a resultar en una mayor reabsorción de iones de sodio. La pérdida de sodio va a aumentar la electronegatividad luminal, lo que aumenta a final de cuentas la secreción tubular de potasio y además de esto la secreción también de ion hidrógeno. Otro mediador de la respuesta transcripcional del receptor de mineralocorticoides es la activación de la bomba de sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral y que va a impulsar la captación de potasio y la exportación de sodio. Aunque los glucocorticoides y los mineralocorticoides se unen de la misma forma, podríamos decir, al receptor de mineralocorticoides, la especificidad de acción, en este caso por la aldosterona, está radicada principalmente en la acción de la enzima degradadora de glucocorticoides, ¿ya? Esta se expresa fuertemente en el riñón y en el fondo evita que los glucocorticoides interactúen con el receptor, con este receptor de mineralocorticoides. En este gráfico podemos ver los diferentes circuitos de retroalimentación, de feedback finalmente, del sistema renina, angiotensina, aldosterona y también potasio aldosterona. Tenemos aquí que cuando existe, ¿no es cierto?, vamos a tener un volumen circulante. Podemos observar aquí que hay un aumento, por ejemplo, de la perfusión renal, lo cual es sensado por las células del aparato yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular puede ser estimulado, por ejemplo, por un aumento de catecolaminas, o por una disminución del potasio sérico. Así también puede ser contraestimulado o inhibido por un aumento del sodio tubular, ¿sí?, o también por un aumento del potasio sérico. Como ya vimos anteriormente, una vez que estos efectos ocurren sobre el aparato yuxtaglomerular, es donde ocurre la liberación de renina, la cual principalmente permite la escisión del angiotensinógeno en angiotensina 1, que es convertido posteriormente en angiotensina 2 y 3 por la ECA, por la enzima convertidora de angiotensina, lo que lleva a la liberación de aldosterona, lo cual tiene efectos como el aumento de la excreción renal de potasio y existen también otros elementos que van a estimular justamente la producción de aldosterona, como el aumento del potasio sérico, también de la corticotropina y algunos eventos que van a disminuir en la liberación de aldosterona van a ser la disminución del potasio sérico y moléculas como la dopamina y la heparina. También se han descrito algunos efectos no clásicos de la aldosterona, pero que pueden tener importancia también, sobre todo en algunos usuarios, ¿sí?, en algunas personas. Vamos a ver que la aldosterona también estimula, por ejemplo, la expresión de los genes de colágeno, la activación de genes que controlan los factores de crecimiento tisular y el aumento de la expresión de genes mediadores de la inflamación. ¿Cuál es el problema de esto? Que
en algunos casos esto puede facilitar la generación, por ejemplo, de microangiopatías, así como también un aumento de la inflamación que puede afectar directamente a tejidos como el corazón, principalmente en su irrigación propia, o sea, en las arterias coronarias, a nivel hepático, renal o a nivel vascular en general, ¿sí? Ahora, si bien se sabe que estos efectos probablemente son genómicos, lo más probable es que también estén mediados por el receptor citosólico de mineralocorticoides. Pero, a pesar de que están reguladas por este receptor de mineralocorticoides, no incluyen la modificación del balance sodio-potasio. Ahora, en este caso, hay una particularidad, y es que no se necesitan niveles elevados de aldosterona para que se cause este daño, ¿sí? Y un desequilibrio entre el volumen o el estado de balance de sodio y el nivel de aldosterona parecen ser los factores más críticos, más aún que solamente la elevación de la aldosterona por sí sola, ¿ya? Por lo tanto, se requiere de una conjunción entre este balance de sodio y la aldosterona. Es importante recalcar este punto, principalmente asociado a las dietas actuales. Muchas de las dietas actuales, digamos, basadas en alto contenido de grasa, alto contenido de sal, justamente muchas veces producen desequilibrios asociados a el sodio, lo cual, sin incluso que haya una elevación de la aldosterona por causas, digamos, propias, va a permitir que se generen estos eventos que podrían agravar incluso el riesgo de por ejemplo, alguna cardiopatía, ¿sí? Además de esto, se han descubierto otros efectos no clásicos de la aldosterona. Tenemos, por ejemplo, que la espironolactona y la espleronona son antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, por lo que el bloqueo del receptor de mineralocorticoides ha demostrado ser un target, un objetivo clínico que podría llegar a ser importante e interesante en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Algunas experiencias. Por ejemplo, hay algunos datos reportados que cuando se agregó la espironolactona a un programa de tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca, se produjo una reducción de cerca del 30% en la mortalidad general. Así también, cuando se agregó esprenona a un programa de tratamiento de pacientes infartados, en un periodo de 13 a 14 días, tuvieron una fracción de eyección menor o igual al 40%, y el resultado fue una tasa significativamente más baja de mortalidad cardiovascular y muerte cardíaca. O sea, ¿qué sucede? Que al parecer estos elementos que finalmente, podríamos decir, bloquean los receptores mineralocorticoides, podrían ser eventuales objetivos terapéuticos, y también dejan patente la importancia que tiene el sistema mediado por aldosterona, no solamente para la mantención del equilibrio hídrico, sino también en otras patologías que hoy en día son tan prevalentes como las patologías cardiovasculares. Los efectos de la angiotensina 2 son varios, ¿ya? Podemos observar aquí principalmente tres. Vamos a tener una alteración de la resistencia vascular periférica, ¿no es cierto?, que está derivada de mecanismos como la vasoconstricción directa, el aumento de la neurotransmisión no adrenérgica periférica, el incremento de la descarga simpatética y la liberación de catecolaminas desde la médula adrenal, resultando esto en una respuesta de presión rápida, ¿ya? Además de esto, otro de los efectos que puede tener es la alteración de la función renal. Esto puede ser dado por efectos directos en el incremento de la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, por liberación de aldosterona desde la corteza adrenal, o por alteración de la hemodinámica renal, ya sea por vasoconstricción directa, aumento de la neurotransmisión noradrenérgica en el riñón o incremento del tono simpatético, lo cual todo esto va a llevar a una presión, a una respuesta de presión, pero esta vez más lenta, ¿sí? Así también, el tercer efecto descrito de la angiotensina 2 va a ser la alteración de la estructura cardiovascular mediante
mecanismos no hemodinámicamente por efectos que no están mediados hemodinámicamente, ya como puede ser el incremento de la expresión de protoncogenes, la producción aumentada de factores de crecimiento y el incremento en la síntesis de proteínas de matriz extracelular. El segundo mecanismo asociado a la alteración de la estructura cardiovascular, que esta vez sí está mediada por efectos hemodinámicos, puede ser el incremento de la carga posterior cardíaca y el incremento también de la tensión de pared vascular. ¿Qué lleva esto finalmente? A una hipertrofia cardíaca y vascular y a un remodelamiento cardíaco. O sea, en el fondo, al haber más gasto, se produce este remodelamiento que muchas veces se media con hipertrofia de las paredes cardíacas. Dentro ahora de lo que son los glucocorticoides tenemos principalmente el cortisol. El cortisol que se une también a el receptor de mineralocorticoides, también se une a DOC. ¿Qué es DOC? Es la deoxicorticoesterona, ¿sí? Más específicamente la 11-deoxicorticoesterona, ¿sí? Y lo va a hacer, se va a unir tanto al receptor de mineralocorticoides como a la 2 con una afinidad igual a la de la aldosterona. Pero, sin embargo, en este caso, el receptor de mineralocorticoides está protegido del cortisol por la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 2, ¿ya? Que está con la sigla HSD11-beta 2, que principalmente va a convertir, como vemos acá, el cortisol en cortisona. La cortisona, al ser convertida desde cortisol por esta enzima, no se une al receptor de mineralocorticoides, y es por eso que en el fondo podríamos decir, se protege a que el cortisol no se una a este receptor, ¿ya? ¿Cómo se produce esa no unión finalmente? Ya que este cortisol es convertido a cortisona. Ahora, cuando existen mutaciones en el gen asociadas a esta enzima que convierte cortisol en cortisona, pueden haber algunos casos de lo que se denomina hipertensión esencial, que lo vamos a ver en el siguiente video, que hablamos de patología asociada a glándula adrenal. Elevaciones crónicas de la angiotensina producen fibrosis miocárdica y cambios inflamatorios también en la vasculatura renal. Hay que destacar aquí también que la producción de cortisol va a producirse a los pocos minutos después del aumento en las concentraciones de ACTH. Por lo tanto, la corticotropina, en este caso la ACTH, también va a tener efectos importantes sobre también, en este caso, el cortisol. Aquí tenemos una pequeña tabla con las acciones principales de los mineralocorticoides. Vamos a tener que algunas de las acciones van a ser la retención de sodio, donde si tenemos un resultado adverso, por ejemplo con acción excesiva, tenemos la hipertensión, y por deficiencia vamos a tener obviamente lo contrario, la hipotensión. Tenemos también la pérdida de potasio urinario, lo cual puede llevar a hipocalemia en caso de que tengamos una excesiva acción, o una hipercalemia en caso de que tengamos una acción deficiente. Y también una pérdida urinaria del ion hidrógeno, que principalmente tiene efectos cuando hay una acción excesiva, que van a derivar en una alcalosis. Bueno, aquí podemos ver principalmente las vías de comunicación principales, podríamos decir, del eje hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal, así también como su nexo con el sistema inmunitario y con otros tejidos que también son influenciados por señales tanto inmunes como señales asociadas a los glucocorticoides. De forma resumida, tanto las señales neuronales como endocrinas y de algunas citoquinas van a convergir aquí a nivel del núcleo periventricular del hipotálamo para aquí poder controlar la secreción de la hormona liberadora de corticotropina directamente al sistema portal hipofisiario. Al mismo tiempo, la hormona liberadora de corticotropina estimula la liberación de la ACTH, de la corticotropina, desde la hipófisis anterior.
Esta ACTH lo que hace es inducir la síntesis y secreción de cortisol por la corteza suprarrenal. Ahora, aproximadamente el 90% del cortisol secretado por la corteza adrenal va a unirse a globulinas fijadoras de corticosteroides en la circulación. El cortisol libre va a ser la forma biológicamente activa de la hormona y va a convertirse en cortisona por acción de la deshidrogenasa 11-beta hidroxiesteroide de tipo 2. ¿Ya? Algunos efectos de los glucocorticoides, ¿sí? Existen varios efectos que van a hacerse evidentes en diferentes tejidos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, que uno de los efectos que tienen los glucocorticoides va a ser el aumento de la glucosa sanguínea, o sea, son mediadores hiperglicémicos. Aquí hay que hacer un paralelo importante porque los glucocorticoides, principalmente la cortisona y sus derivados como la hidroxicortisona, entre otros, son bastante utilizados también como terapia. ¿Sí? Terapia principalmente en patologías autoinmunes, también en algunos casos severos de reacciones inmunes de tipo alérgica, se van a usar bastante los corticoides como terapia. Y es un dato fundamentado, se ha observado bastante que en usuarios recurrentes de glucocorticoides hay una mayor tendencia a generar insulinoresistencia y también aumento en la concentración de glucosa sanguínea, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Principalmente por aumento en la expresión de enzimas que son gluconeogénicas, como la glucosa 6-fosfatasa y la fosfanoilpiruvato-quinasa, ¿sí? Que son enzimas que en el fondo lo que generan es escisión de macromoléculas para generar una mayor cantidad de glucosa dentro de lo que se conoce del proceso llamado síntesis de glucosa de nuevo o glucogénesis, ¿sí? Que se da principalmente a nivel del hígado. Tenemos también asociado a esto un aumento en la resistencia a la insulina en el tejido muscular y adiposo, que está mediado también por aumento de las VLDL, de las lipoproteínas de muy baja densidad y de los triglicéridos también. Cuando existe también un aumento marcado de glucocorticoides, hay un aumento en la pérdida ósea por aumento del catabolismo del colágeno, que puede llevar también a una mayor propensión a fracturas, así como a compresión vertebral. Además, los glucocorticoides promueven la distribución del tejido adiposo central desde el tronco hacia el cuello y la cara, o sea, aumentan la diferenciación de adipocitos y también aumentan la lipogénesis. Por lo tanto, al aumentar la lipogénesis también aumentan la distribución de tejido graso en el organismo, ¿sí? Asociado nuevamente al aumento de la resistencia a la insulina y al aumento de la glucosa sanguínea también. Asociado a esto también incrementan el apetito y también van a aumentar el contenido de glucógeno hepático, ¿ya? Estimulando la glucógeno sintasa y inhibiendo la glucógeno fosforilasa. Por lo tanto, los efectos, como pueden ver acá, de los glucocorticoides están principalmente dados a nivel metabólico, ¿sí? Y el aumento de los glucocorticoides puede desbalancear muchas de las vías metabólicas energéticas, principalmente hacia el anabolismo, o sea, hacia la retención de moléculas de alta energía, hacia el aumento de la adiposidad, hacia una mayor también aumento de la glicemia, ¿sí? Ahora, los glucocorticoides ejercen su acción a través de tres mecanismos principales, ¿sí? Esto tiene un rol súper importante en lo que es la inhibición de la inflamación, y es por eso también que en los casos que mencionábamos anteriormente, como de enfermedades autoinmunes, se utiliza terapia con glucocorticoides en gran medida para poder controlar la inflamación asociada también a este tipo de patologías. Vamos a ver que tenemos
tres tipos principales de mecanismos, ¿sí? Tenemos, primero que todo, lo que se denomina la regulación dependiente de DNA. ¿Qué quiere decir con esto? Que una vez que los glucocorticoides llegan a las células blanco, el complejo receptor de cortisol con los glucocorticoides va a desplazarse hacia el núcleo. Tenemos acá, ¿no es cierto?, el cortisol, el complejo cortisol con su receptor, ¿no es cierto?, el glucocorticoide, y a través de la señalización genómica migran directamente hacia el núcleo celular. En este caso, se va a unir en forma de homodímero a secuencia de DNA, que son elementos sensibles a glucocorticoides, y estos complejos resultantes entre el receptor de glucocorticoides con la hormona y el DNA va a reclutar proteínas, ya sean activadoras o represoras de modificación de la estructura de la cromatina, ¿sí? Esto que va a resultar finalmente en un facilitamiento o una inhibición del ensamblaje de la maquinaria transcripcional de la célula, ¿ya? Por lo tanto, dependiendo del tipo de señalización, puede dar señales de iniciación de la transcripción a través de la ARN polimerasa 2 o de inhibición de este proceso. Al realizar, ¿no es cierto?, al ejercer esta acción, finalmente lo que ocurre es que hay una regulación también de las proteínas, ¿sí?, que son producto de esta expresión génica. Al existir esta inhibición de las proteínas, se ejercen los efectos que habíamos visto anteriormente. La mayoría de esos efectos están dados por aumento o disminución de enzimas claves del metabolismo que justamente por este proceso, ya sea de inhibición o de hiperestimulación, es donde esas mismas proteínas, esas mismas enzimas van a ser desreguladas. El segundo mecanismo está dado por la regulación de otros genes que van a responder a los glucocorticoides y van a implicar interacciones entre complejo de cortisol con el receptor de glucocorticoides y otros factores de transcripción, como por ejemplo el factor nuclear kappa beta, conocido también como NF-kappa beta, ¿sí? Estas acciones parecieran ocurrir a niveles más bajos de cortisol que en el primer caso, ¿sí? Por último, tenemos la activación no genómica, ¿sí?, en donde a través de receptores asociados a la membrana y segundos mensajeros se producen también algunas acciones que no tienen que ver directamente con la activación o desactivación de genes, sino que pueden ir, por ejemplo, a inhibir procesos de remodelación o de edición de algunas proteínas sin regular, digamos, su producción, ¿sí?, como ocurría en el primer caso. En este caso, las flechas azules o negras implican estimulación, las flechas rojas implican inhibición, como se ve en estos casos, o represión también. Finalmente, los andrógenos, dentro de los cuales vamos a tener la dihidroepiandrosterona y la androstenediona, vamos a ver que tenemos principalmente estos tres, ¿no es cierto? La dihidroepiandrosterona DA, ¿no es cierto?, y su forma sulfatada, así como también la androstenediona, se van a convertir a nivel de la circulación principalmente en testosterona, la cual se va a unir al receptor de andrógenos. En hombres, los andrógenos suprarrenales no tienen mucha importancia, principalmente porque existe un efecto importante o mucho más potente de la testosterona producida en los testículos, ¿sí? Sin embargo, en mujeres, ¿sí?, obviamente aquí no está producida por los testículos, sino que está producida por la corteza suprarrenal. Estos distintos andrógenos suprarrenales tienen algunos efectos bastante marcados, sobre todo en etapas
de diferenciación en la vida adolescente, como por ejemplo la aparición del vello axilar y el vello púbico. Está mediado justamente a través de efectos que derivan de los andrógenos suprarrenales. Es importante decir de que la DEA se encuentra en mayor proporción altamente sulfatada. Si nosotros hiciéramos una relación entre la DEA sin sulfatar y su forma sulfatada, veríamos que la forma sulfatada supera más de 100 veces incluso la cantidad de deshidroepiandrosterona que está circulante, ¿sí? Además, la DEA va a disminuir levemente en mujeres después de la menopausia, ¿sí? Y aquí también hay un bastante debate, porque la regulación y la síntesis de la secreción de estos andrógenos suprarrenales todavía no es bien conocida. Sí se sabe que el regulador mejor caracterizado de estos andrógenos suprarrenales va a ser la ACTH también. La síntesis de andrógenos suprarrenales son el producto principal de la corteza suprarrenal, ¿ya? Y en general vamos a tener una síntesis que va a superar los aproximadamente 20-25 miligramos al día. En un adulto la glándula suprarrenal va a secretar aproximadamente de 6 a 8 miligramos al día de DEA, de 8 a 16 miligramos de la porción sulfatada de DEA y más o menos 1.5 miligramos de androstenediona, ¿sí? Así como 0.05 miligramos de testosterona al día, ¿sí? La corteza suprarrenal también produce pequeñas cantidades de otras hormonas como estradiol, estrona, algunas cantidades pequeñas de progesterona también y otros esteroides precursores. Bien, con esto concluimos la segunda parte de esta temática. En el próximo video ya vamos a ver algunos trastornos de la glándula adrenal, así como también formas de evaluar justamente estos trastornos. Así que nos vemos allá.